Un informe sobre el índice de morosidad de los chilenos realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax reveló que a marzo de este año se había incrementado el número de morosos en un 10%. Esto significa que las personas con deudas sin paga suman más de 4 millones en nuestro país. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña el CEO de Inversión Fácil, Cristian Lecaros. Gracias por estar junto a nosotros, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Cristian, siempre que se hace este estudio hay un llamado de atención a los morosos, a que los chilenos finalmente muchas veces, independiente de todos los consejos y todas las recomendaciones que se dan, toman decisiones equivocadas. Me gustaría comenzar porque tú nos comentaras, sobre todo pensando en el momento actual de nuestra economía, ¿qué tan complicado es estar endeudado justamente en un momento en el cual hay desaceleración económica, donde al parecer las cifras del empleo van a seguir bajando? Claramente es complejo porque las probabilidades, digamos, de poder perder el empleo empiezan a aumentar, justamente como vimos el último índice de desocupación empezó a elevarse en Chile, y claramente estar con esta situación de finanzas un poquitito apretada, estas tasas, estas moras que uno empieza a tener se empiezan a acumular de manera exponencial, entonces claramente la carga financiera empieza a aumentar no lineal, sino que de una manera muy acelerada, que puede hacer que esa persona en un corto plazo tenga una situación de incumplimiento y con todas las ejecuciones legales que implica ello, digamos. Ahora, y estoy pensando en el trabajo que ustedes realizan, que principalmente son asesorías para tomar decisiones adecuadas. En un momento como este, si alguien está pensando, por ejemplo, en invertir, ¿dónde debiese hacerlo? Depende mucho del perfil de cada persona, pero para tratar de dar una respuesta un poco más genérica, yo creo que el tema de la inversión tiene mucho que ver con la solvencia que tenga esa persona, o sea, en primer lugar, qué capacidad de ahorro tiene mensual y qué ahorros tiene acumulados, porque normalmente si yo voy a querer invertir, dejando por un momento de lado un depósito a plazo en fondo mutuo, si yo quiero invertir en algún bien raíz, normalmente voy a tener que dar un 20% de pie durante la etapa de construcción o un 20% de pie en este momento. Entonces, si la persona encuentra una buena oportunidad de inversión inmobiliaria, que creo que siempre hay un buen momento, y sobre todo cuando esto se empieza a contraer, el momento donde uno debería comprar cuando todos quieren vender. Pero siempre el consejo a una persona es normalmente 6 a 12 meses de ahorro de mi presupuesto mensual yo debería tener aparte de ese pie que yo voy a dar en una propiedad. Es decir, siempre tener lo que le llaman los americanos for a rainy day, para un día lluvioso, tener estos 6 a 12 meses de cobertura familiar o personal antes de yo pensar en dónde quiero invertir en una propiedad, por ejemplo. Y ese ahorro puede estar en un depósito a plazo, en fondos mutuos, para que me dé algún grado de interés y me proteja contra la inflación. Ahora, ¿cuáles son los errores más recurrentes en las personas que los llevan a estar muchas veces endeudados? Si tratáramos de simplificar, los errores más recurrentes tiene que ver con una falta de educación financiera que yo creo que es transversal en Chile, y eso viene desde nuestras casas y desde nuestro sistema educacional, que creo que es algo muy importante tener ramos que nos enseñen qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un crédito hipotecario, cómo se calcula un interés compuesto, etcétera. Y finalmente, ¿en qué redunda? En lo más simple que vivimos en nuestro día a día todas las personas de cualquier tipo de ingreso en Chile, es no tener un presupuesto. Cuando yo voy a dar charlas a diferentes empresas o iglesias sin fines de lucro, un montón de lugares que estoy, clientes míos, cuando uno pregunta quién ha hecho un presupuesto, la tasa no es más de un 10 a un 15%, es decir, 10 a 15 personas de 100 realmente tienen un presupuesto. Un presupuesto, finalmente, para los que nos están viendo y no conocen muy bien el concepto, tiene que ver con mis ingresos recurrentes de un año determinado, ingresos que tal vez no son tan recurrentes, que me caen cada 3 meses, por ejemplo, y todos los gastos de mi casa, supermercado, transporte, etcétera, y por ende saber si es que realmente me alcanza o no me alcanza. Y yo creo que de ahí parte toda esta toma de decisiones en las personas que no necesariamente tienen claro cuánto les alcanza, y a veces una compra impulsiva. Claro, y hay muchas personas, me imagino yo, que se dan cuenta que tal vez están viviendo una vida que no les corresponde respecto a la cantidad de gastos, porque muchas veces lo que gastan es mucho más de lo que ganan. Ese es un tema más profundo que tiene que ver, y exactamente pasa, y yo creo que tiene que ver con un tema a veces de un poco nuestra cultura, en mi mirada muy personal, después de atender muchos clientes.
que tiene que ver un poco con nuestras inseguridades, que a veces en el fondo queremos, como dice un dicho, queremos aparentar lo que no tenemos para impresionar gente que en realidad nunca nos cayó bien. Importa, claro. Nunca nos importa. Entonces también a veces, claro, buscamos autos de lujo, cosas que en realidad son pantallas planas y un montón de cosas que no son activos, que no me reportan ingresos y me generan estos sobreendeudamientos. Esas decisiones impulsivas de las que tú hablas, que muchas veces se pagan muy caro. En cualquier estrato económico da lo mismo, un tema claramente de la imagen. Tenemos ahí un tema por resolver nosotros como y también Chile. Habrá un tema por resolver respecto a la facilidad tanto de ciertas casas comerciales como también de ciertas entidades bancarias que muchas veces entregan posibilidades de crédito, de una cantidad de dinero que muchas veces no se corresponde con la capacidad de pago que va a tener esa persona. Yo creo que ahí es bien difícil de poder dar una opinión como muy certera, porque obviamente son muchos actores diferentes, tanto lo que son casas comerciales, tanto lo que son bancos, tanto las cajas de compensación, y cada uno tiene sus políticas de riesgo que yo entiendo que tienen un cierto rango dependiendo del número del ingreso mensual. Tienen, no sé, 6 veces, 12 veces su ingreso y hacen un cálculo. Ahora, lo que puede ser es que, claro, las personas toman este tipo de créditos sin entender muy bien cómo se comporta este interés, cuánto finalmente están pagando realmente este crédito. Por ejemplo, compro un televisor y termino pagando 2 o 3 televisores, claro. Me voy a un viaje al Caribe una semana y termino pagando como que fuera un viaje a Europa de un mes. Entonces creo que hay no hay un entendimiento completo de esto, y también claramente el crédito siempre ha sido a nivel de consumo bastante fácil. Mucho más difícil es un hipotecario que tiene un análisis bastante más profundo y hay una garantía real detrás, pero un crédito consumo lamentablemente es más fácil de acceder, y el problema es que no siempre hay un activo detrás. O sea, lo que yo me explico es que yo puedo comprarme un auto, pero el auto pierde valor. Sí, claro. Entonces tengo un crédito que en el fondo, si no lo logro pagar, cada vez aumenta más, pero tengo un activo en teoría que quiero vender y cada vez vale menos, y ahí me queda un gap, una diferencia importante entre una cosa y la otra. Por eso mucha gente dice que un automóvil nunca es una inversión, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué debe hacer una persona que en estos momentos está endeudada y se da cuenta que tal vez sacando cálculos, sumas y restas, no puede de alguna forma pagar esa deuda? Están estas opciones que muchas veces se le dan a las personas de tener solo una deuda, cuando muchas veces hay varios saldos más pequeños. Exactamente. Pero también hay de repente mucha gente que sigue entrando en una cierta bicicleta financiera y tapando un poco hoyos, como se dice, y no logra nunca salir. ¿Cuándo uno debe estar alerta y decir, aquí tengo que tomar una decisión drástica, por ejemplo? Es una buena pregunta. Yo creo, bueno, siempre los casos son bien particulares, pero en términos muy generales, los consejos cuando una persona ya está viendo que la máquina está vuelta financiera, uno va quedando corto, se ocupan líneas de crédito, empiezan a llamarme las instituciones financieras o me empiezan a llegar estas cartas a mi casa. Uno de los caminos, en primer lugar, es claramente hacer un presupuesto. Esto yo lo tengo en mi libro que se llama Sé libre en tus finanzas, mi página web www.inversionfacil.com, donde están todos estos pasos, porque es un poquitito más largo, pero en resumen es hacer un presupuesto, todo lo que son mis ingresos actuales, mis gastos actuales normales de mi casa, pero además todas estas deudas, poder saber cuántos son y cuánto es la cuota. Entonces primero tener clara la foto, el diagnóstico, qué nivel de profundidad es el problema. Son solamente 3 casas comerciales, son 7, son 4, y en base a esa foto actual yo poder entender con mis ingresos si yo pudiera acercarme, por ejemplo, que a veces sugiero en este libro, ir a una sola casa o a un banco y poder tomar toda esta deuda y, por ejemplo, transformarla a 5 o 6 años. Imaginémonos que estas deudas estaban, en este ejemplo, 1 año y medio, poder llevarla a 5 o 6 años, que tal vez a nivel de interés voy a pagar un poco más, pero hoy día me daría aire, porque la cuota mensual que tal vez estoy pagando son 800.000 pesos, pero paso una cuota mensual de 350.000 pesos y por ende me permite reordenarme. Que también hablo del libro, lo que son los segundos ingresos. Por ejemplo, si yo soy un profesor de inglés y estoy trabajando en un instituto, tal vez hacer clases particulares los sábados, los domingos, que yo sé que es harto trabajo, tal vez de lunes a domingo, pero cuando uno está súper complicado, uno tener que vender cosas que no son prescindibles, desde un televisor, vender tal vez mi casa que tengo hoy día pagada, entonces ver qué activo yo podría también reliquidar, y todo esto tiene que ver con el nivel de gravedad, hasta finalmente está siempre la opción de familiares directos que pueden hacer algún préstamo para uno poder reordenarse en la medida que esta persona claramente tenga un compromiso de poder salir de sus deudas, porque a veces hay personas que como están en este sistema tienen un problema de hábitos que a veces hace muy potente el problema, que no es solamente nuevos ingresos, sino que hay un tema más potente de hábito, de por qué yo estoy comprando. Pequeñas decisiones pueden revertir muchas veces el presupuesto. Claro, y hay personas que yo les
le diría, mira, por ahora corta todas tus tarjetas de crédito si es que es un tema que te está generando una debilidad en esa área por la razón que sea. Entonces esto uno trata de abordarlo, digamos, desde diferentes perspectivas. Perfecto. Bueno, Cristian, te queremos agradecer esta conversación. Hablamos de varios temas que tienen que ver con la situación que están viviendo varios chilenos y cada vez que se van a conocer estas cifras, al parecer son más y sin duda que ahí la educación financiera es clave. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a ir a una pausa, hacemos un alto y ya volvemos.